Hola mis queridos estudiantes, en el transcurso de esta clase veremos cómo ante la amenaza de pérdida de la democracia en Colombia, dos partidos antagonistas dejan por un momento sus diferencias y aunan esfuerzo para solucionar un conflicto. Creo que estaremos de acuerdo que a simple vista es un gran ejemplo que nos invita a trabajar por el bien común, olvidando nuestras diferencias. Ya vieron cómo el general Rojas Pinilla, quien derrocó el gobierno de Laureano Gómez con el objetivo de regular la caótica situación que agobiaba al país y restablecer la paz, no solo no consiguió su objetivo, sino que además, al no permitir una participación equilibrada de los liberales y conservadores en su gabinete de gobierno, hizo que se acrecentaran las rivalidades entre unos y otros. ¿Cómo la ven? Este es un mal ejemplo, ¿cierto? Bueno, pues les contaré que luego de una enemistad de muchos años y como parte de la búsqueda de soluciones al conflicto bipartidista, los líderes de los partidos tradicionales se encontraron en Benidorm, España, para reflexionar sobre la pérdida de la democracia, pues Rojas Pinilla había permanecido mucho tiempo en el poder. No es sano petrificarse en el poder y más aún por la manera como éste llegó al poder. ¿Sí recuerdan cómo llegó? Un golpe de Estado. Estos señores, mis queridos estudiantes, pensaron que era necesario reorganizar el país, pues para la mayoría de la oligarquía del momento, el gobierno de Rojas Pinilla se había convertido en una dictadura populista. De ahí que los antes enemigos y ahora pactantes vieran la urgente necesidad de restituirla a como diera lugar, incluso dejando de lado a una buena porción de ciudadanos que no eran ni liberales ni conservadores. Grave esto, empiezan los resentimientos. La estrategia que se idearon estos líderes fue conocida con el nombre de Frente Nacional, en el cual liberales y conservadores alternarían el poder de manera equitativa a través del voto popular. Esto terminaría entonces con la dictadura del general Rojas Pinilla y la reorganización de la nación colombiana, según, claro está, los representantes de los partidos tradicionales. Esto suena maravilloso, ¿verdad? Así deberíamos solucionar nuestros conflictos y diferencias. ¿Qué pasó entonces? Veamos. Además de pactar la repartición equitativa del poder, también tuvieron en cuenta la distribución equitativa de los ministerios, la distribución equitativa de las curules parlamentarias, la no intervención del otro partido como oposición al gobierno de turno. Ya pactadas las condiciones, lo que siguió fue la renuncia voluntaria del general Rojas y el establecimiento de una junta militar. Mírenla, aquí está la junta militar. Esta junta militar estaba integrada por los generales Gabriel París, Luis Ernesto Ordóñez, Rafael Navas y el contraalmirante Deogracia Fonseca. Posteriormente, Rojas se exiliaría en República Dominicana y un año después fue llamado a un juicio político por enriquecimiento ilícito y abuso del poder. Mientras tanto, en la ciudad de Sitges, España, la coalición bipartidista buscaba la estrategia para legalizar su propuesta y la manera como se debería hacer una reforma constitucional que avalara al Frente Nacional. Y para evitar tropiezos y rupturas en la ya maltratada democracia, se decidió consultarle a los colombianos a través de un plebiscito. Y no fue cuento, señores, se pusieron manos a la obra y quedó aprobado el pacto y legitimado el Frente Nacional. Comienza una nueva era, la era del Frente Nacional. La gran propuesta de restauración nacional comenzaba en el marco de un país con una aguda situación fiscal dejada por los gobiernos militares que obligó a ajustar un plan de austeridad casi total. Es decir, nos ajustamos el cinturón y a ahorrar lo más que podamos.
Además de eso, los brotes de violencia no se habían erradicado del todo y se gestaban rencores al interior de los grupos que no fueron incluidos en la coalición partidista. En este Frente Nacional hubo varios presidentes. El primero de ellos fue este señor que están observando. Este señor se llamó Alberto Lleras Camargo, quien denominó a su programa Gobierno de Restauración Nacional y gobernó entre el año 1958 y 1962. Uno de sus grandes objetivos era lograr un equilibrio auténtico entre liberales y conservadores, más a manera de alianza que de coalición política. Objetivo que fue descuidado, ya que tuvo que enfocar sus esfuerzos a controlar a los ahora rojistas, es decir, los simpatizantes del general Rojas, y de la latente amenaza de un golpe de Estado. ¿Se imaginan ustedes? Un tercer partido político luchando por desplazar a los dos partidos tradicionales. Entre otras circunstancias que tuvo que enfrentar Lleras, estuvo el juicio al general Rojas, una posible ruptura a la coalición del sistema del Frente Nacional, huelgas en varios sectores, la reforma agraria y el nacimiento de guerrillas y bandoleros, como lo veremos más adelante. El segundo presidente de esta coalición fue el señor Guillermo León Valencia, entre 1962 y 1966. Recibió el país en el marco de una mayor inestabilidad política y una crisis económica que no logró solventar su predecesor Alberto Lleras Camargo y que por el contrario se agudizó, ya que no tenía un plan de gobierno determinado. Su gobierno, la Gran Coalición, se enfrentó con mucha decisión a los nacientes grupos violentos a través de la pacificación, como él mismo lo denominó. Durante su gobierno se deterioró la economía, se devaluó el peso y se estipularon nuevos impuestos. No obstante a esta situación, se esmeró por mejorar los presupuestos de la educación, creó el Instituto de Crédito Territorial, trajo los primeros semáforos e integró la red de hospitales del país. Luego de Guillermo León Valencia, asumió la presidencia este señor que están viendo, el estadista liberal Carlos Lleras Restrepo, quien denominó a su gobierno el Frente de Transformación Nacional. Gobernó entre 1966 y 1970. Uno de los pilares de su gobierno fue la reforma constitucional de 1968 para reorganizar el Estado y sus enfrentamientos con el Fondo Monetario Internacional, ya que le recomendaron cambiar sus políticas económicas, lo que no fue de su agrado. Dentro de sus reformas económicas estuvo la regulación de la inversión extranjera, la supresión del mercado de divisas, un mayor control a las tasas de cambio y el establecimiento de nuevos impuestos como el de renta que hoy aqueja a muchos colombianos. Fue el responsable de crear el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el desaparecido Instituto de Recursos Naturales No Renovables, INDERENA, el Instituto Colombiano de Ciencias, Colciencias, el Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, y el Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, ICCS, y el Instituto Colombiano de Deporte, Coldeporte, entre otros. En el ámbito de la infraestructura, amplió la interconexión eléctrica en el país. Luego viene a gobernar el señor Misael Pastrana Borrero entre 1970 y 1974. Contrario a sus predecesores, Pastrana no quiso enfocar sus esfuerzos en una reforma agraria, por lo que decidió hacer una reforma urbana bajo el lema Frente Social, objetivo el pueblo. También, y a pesar de los consejos de los expertos financieros del país y de las centrales obreras, reformó la estructura del Banco de la República y la estructura del ahorro y la adquisición de viviendas en el país.
su administración estuvo marcada por frecuentes brotes subversivos y protestas universitarias, huelgas y marchas callejeras. Definitivamente a Pastrana la ciudadanía le hizo saber que no les simpatizaba. Bueno, jovencitos, esto es todo por ahora. ¿Qué creen que pasó con los ciudadanos que no fueron incluidos en la coalición por no ser ni liberales ni conservadores? Los dejo para que reflexionen acerca de este asunto.